Fui arrestado por un accidente que no cometí, y descubrí la traición de mi esposa. Nunca pensé que mi vida pudiera cambiar en un abrir y cerrar de ojos, mucho menos por algo que ni siquiera hice. Me llamo Jan Joseph, tengo 34 años, y lo que voy a contar no es una exageración ni un intento de dar lástima. Es la historia de cómo terminé esposado, señalado como criminal, por un accidente del que no tuve culpa alguna. Lo más devastador no fue la celda fría ni los titulares en los periódicos locales. Lo peor fue descubrir que la persona que había jurado amarme, mi esposa, fue quien realmente estaba detrás de todo. La noche en que todo comenzó parecía normal. Habíamos cenado en casa, pasta con salsa que ella misma preparó, y hablamos un poco sobre planes para el fin de semana. No había tensión aparente, ninguna señal de tormenta. Después de la cena, ella me dijo que iba a salir a comprar algo rápido en la tienda de la esquina. No le di importancia, pensé que regresaría en unos minutos. Me quedé en el sofá viendo un partido grabado, con el celular en la mano y una cerveza medio fría al lado. Pasó más de una hora y no volvía. Cuando finalmente entró por la puerta, noté algo raro. Estaba nerviosa, respirando rápido, con las llaves tintineando en su mano como si no pudiera mantenerlas quietas. Le pregunté si estaba bien, se notaba nerviosa, como si alguien la estuviera persiguiendo. Sí, el tráfico estaba pesado, dijo, sin mirarme a los ojos. No insistí. No quise sonar controlador, así que lo dejé pasar. Esa noche, sin embargo, ella no durmió bien. Daba vueltas en la cama, y cuando la abracé, su cuerpo estaba rígido. La mañana siguiente me despertó el sonido fuerte de golpes en la puerta. Abrí todavía somnoliento y me encontré con 2 oficiales de policía. ¿Jan Joseph?, preguntó uno de ellos. Sí, soy yo. ¿Qué ocurre? No me respondieron con explicaciones largas. Solo me pidieron que me pusiera de pie y me dieron la orden de arresto. Se le acusa de atropello con fuga ocurrido anoche, dijo uno de los agentes mientras me esposaba en la misma sala donde horas antes había estado tranquilo viendo televisión. Esto es un error. Grité. Yo no salí de la casa anoche. No importaba lo que dijera. Los vecinos miraban desde sus ventanas mientras me metían en el coche patrulla. Sentí la vergüenza clavarse en mi piel como agujas. No entendía nada, no sabía siquiera qué estaba pasando. Lo único que sabía era que me estaban arrastrando a una pesadilla. En la comisaría me informaron que un auto registrado a mi nombre había atropellado a una mujer en un cruce y se había dado a la fuga. La víctima estaba en el hospital, con lesiones graves pero viva. El vehículo coincidía en matrícula y en modelo, era el mío. Intenté explicar que yo había estado en casa toda la noche, que podían revisar mis registros de llamadas, mis búsquedas en internet, lo que fuera. Pero los oficiales no parecían interesados en escucharme. Usted estaba al volante de ese auto, señor Joseph, repetían una y otra vez, sin siquiera querer escuchar lo que les decía. Pasé esa primera noche en una celda que olía a orina y sudor viejo. No pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, imaginaba a mis padres viendo la noticia, a mis amigos recibiendo la versión oficial, a mis compañeros de trabajo murmurando que yo era un delincuente. Pero lo peor era que mi esposa no contestaba mis llamadas. Yo necesitaba que confirmara mi coartada, que dijera que yo había estado en casa, que ella misma había salido. Pero el silencio de su parte era ensordecedor y extrañamente sospechoso. 2 días después, finalmente pude ver a mi abogado. Me mostró fotos del auto, la parte delantera destrozada, manchas en el parachoques. Reconocí el vehículo de inmediato, era el mío. El mismo que ella había usado la noche del accidente, pero sacudí mi cabeza tratando de espantar cualquier duda. En ese instante, el aire se me escapó del cuerpo. No podía aceptarlo. ¿Mi esposa? ¿La mujer con la que había compartido 6 años, de los cuales 3 como casados? No, no era posible. Pero ahí estaban las pruebas, frías, innegables. El auto había salido del garaje esa noche y había regresado con daños. Necesitamos que su esposa declare, dijo mi abogado, serio. Si ella confirma que usted estaba en casa, podremos desmontar el caso. No supe qué responder. No tenía idea de si ella estaba dispuesta a contar la verdad, o si me iba a dejar hundirme solo. Ese fue el primer momento en que entendí que mi vida no dependía de lo que yo pudiera probar, sino de lo que ella estuviera dispuesta a admitir. Actualización 1. El primer día de audiencia preliminar se sintió como un mal sueño del que no lograba despertar. Mi abogado, un hombre de mirada dura y maneras prácticas, me había repetido toda la mañana que me mantuviera tranquilo, que no reaccionara sin necesidad.
Pero ¿cómo hacerlo cuando la acusación era tan grave y la persona que podía salvarme estaba en silencio? Mi esposa, Dana, estaba sentada en la primera fila de la sala. Sus manos entrelazadas, la mirada fija en el suelo. Cuando la vi, sentí una mezcla de alivio y rabia. Parte de mí pensó, ahí está, ahora todo se aclarará. La otra parte sabía, con un instinto que me helaba la sangre, que no iba a decir lo que yo necesitaba escuchar. El fiscal presentó las fotos del auto. El mío sin duda. Los daños en el parachoques eran evidentes. Las cámaras de seguridad de una gasolinera cercana mostraban el auto pasando pocos minutos después del accidente. El rostro del conductor no era visible, pero el vehículo estaba claramente identificado. Señoría, dijo mi abogado, mi cliente estaba en su casa en el momento del accidente. No hay pruebas directas que lo coloquen al volante. Pedimos que la señora Joseph sea llamada a declarar. El juez asintió. Cuando escuché el nombre de mi esposa, me aferré al banco de madera como si fuera mi última salvación. Dana se levantó despacio, caminó hasta el estrado. La vi morderse el labio, como cuando estaba nerviosa en las reuniones de trabajo. El juez le recordó que estaba bajo juramento y le pidió que hablara. ¿Dónde estaba su esposo la noche del accidente?, preguntó mi abogado. Hubo un silencio que se me hizo eterno. Dana miró hacia un costado, luego hacia sus manos. Finalmente, habló con un hilo de voz. No puedo asegurarlo. Esas 4 palabras me perforaron el pecho. No estaba conmigo, no estaba en casa, no yo usé el auto. Solo un no puedo asegurarlo. El murmullo en la sala fue inmediato. El fiscal sonrió con satisfacción. Yo sentí que el mundo se partía bajo mis pies. ¿Cómo que no puedes asegurarlo? Alcancé a gritar, antes de que el juez me mandara a callar. Dana bajó la cabeza. Evitó mi mirada. En ese instante, supe que estaba solo. Fui devuelto a la celda esa noche con la certeza de que la mujer a la que le había confiado mi vida estaba dispuesta a dejarme hundirme. No dormí. Me quedé mirando el techo, repasando una y otra vez cómo habíamos llegado a ese punto. Al día siguiente, cuando mi abogado vino a verme, me explicó que la declaración de Dana complicaba todo. Sin una coartada sólida, Ian, van a seguir presionando. Lo bueno es que la víctima sobrevivió, eso reduce la acusación de homicidio, pero igual podrías enfrentar varios años por atropello con fuga. Me llevé las manos al rostro. Ella sabe la verdad, dije, casi suplicando. Sabe que yo estaba en casa. Ella fue la que salió esa noche. Mi abogado me miró con cautela. ¿Tienes algo que lo pruebe? ¿Vecinos, cámaras, alguien que la viera conduciendo? Negué con la cabeza. Era nuestra palabra contra la de nadie. Y la suya se había convertido en silencio. Los días se volvieron un calvario. En la cárcel preventiva, los demás internos se enteraron de la acusación. Algunos me creían inocente, otros me miraban con desprecio. Cobarde, ni siquiera te detuviste, murmuró uno mientras pasaba a mi lado. El estigma se pegaba a mi piel como mugre imposible de limpiar. Mientras tanto, Dana me visitó solo una vez. La trajeron a la sala de visitas. Yo me acerqué al teléfono con la furia acumulada. ¿Por qué lo hiciste?, le dije, mirándola a los ojos. Ella parpadeó rápido, como si quisiera llorar pero no se atreviera. No pude decir nada, Ian. Estaba asustada. ¿Asustada de qué? Golpeé el vidrio con la palma. Yo estoy aquí adentro por tu culpa. Tú tomaste el auto, tú atropellaste a la chica, y aún así me dejas cargar con todo. La ira y la impotencia se asentaban en un nudo en mi garganta y ella se cubrió el rostro con las manos. No respondió. Cuando levantó la mirada, apenas murmuró. Lo siento. Esa visita me dejó peor. No era una confesión, era una evasión. Un lo siento vacío que no me servía de nada. En las semanas siguientes, mi familia comenzó a involucrarse. Mi madre lloraba en cada llamada, convencida de que todo se aclararía. Mi padre, en cambio, estaba furioso. Ese auto no lo condujiste tú, me dijo. Esa muchacha lo sabe. Si no habla, la vamos a obligar. Pero la realidad era que no había manera de obligarla sin pruebas. Y mientras tanto, yo seguía enjaulado, viendo cómo mi vida se desmoronaba. Fue en medio de ese infierno que mi abogado consiguió algo de esperanza. Un taller mecánico en las afueras de la ciudad había recibido una llamada para reparar un auto con daños frontales la misma noche del accidente. El nombre de quien llamó coincidía, Dana. Ese hallazgo podía cambiarlo todo. Actualización 2.
Cuando mi abogado me contó lo del taller mecánico, sentí por primera vez en semanas un hilo de aire fresco en los pulmones. Era la primera grieta real en el muro que me estaba aplastando. El dueño del taller había recibido una llamada pasada la medianoche, una mujer que pidió una grúa de urgencia para llevar un auto con el frente destrozado. El registro de la llamada estaba a nombre de Dana Joseph. Esto puede ser suficiente para forzar un vuelco, me dijo mi abogado, mientras hojeaba las copias de los registros. Pero necesitamos que el dueño del taller testifique, que confirme que fue tu esposa la que hizo la llamada y la que llevó el coche. Cuando escuché eso, sentí una mezcla de alivio y rabia. ¿Cómo podía ella dormir en su cama, mientras yo estaba en una celda infestada de humedad, sabiendo que existían pruebas tan claras? La audiencia se pospuso una semana para incluir este nuevo testimonio. Yo pasé esos días en tensión absoluta, repasando en mi mente lo que pasaría si ella intentaba negarlo. Aún con la evidencia, siempre cabe la posibilidad de que alguien mienta. Finalmente, el día llegó. El mecánico subió al estrado, con el uniforme aún manchado de grasa. Con voz firme dijo que sí, que había sido Dana la que hizo la llamada, que había estado nerviosa, que incluso le pidió que no reportara el arreglo al seguro porque quería pagar en efectivo. La sala se llenó de murmullos. Mi abogado aprovechó la oportunidad. Señoría, esto demuestra que el vehículo estaba bajo control de la señora Joseph esa noche. Mi cliente no pudo haber estado al volante. El fiscal intentó contraatacar, alegando que tal vez ella solo fue la encargada de llevar el auto, pero la narrativa comenzaba a resquebrajarse. Todo apuntaba a Dana. Esa tarde, al terminar la audiencia, pedí verla en la sala de visitas. Me la trajeron, y cuando la vi, ya no vi a mi esposa. Vi a la mujer que estaba arruinando mi vida. Ya basta, le dije con la voz seca, apenas conteniendo la furia. El mecánico habló. Tenemos los registros de la llamada. Todo apunta a ti. ¿Por qué lo estás haciendo? Ella temblaba, se agarraba de las mangas de su suéter como si fueran salvavidas. No quise que pasara así, murmuró. Fue un accidente, Ian. La mujer cruzó de repente, no tuve tiempo de frenar. Me asusté. ¿Y tu plan fue dejarme a mí en la cárcel mientras tú fingías que no había pasado nada? Espeté. Ella rompió a llorar. Pensé que dirías que si estuviste al volante, que me cubrirías. Que me amarías lo suficiente como para protegerme. Esas palabras me golpearon como un martillo en la frente. No solo había cometido un crimen, esperaba que yo lo cargara por amor. No tienes idea de lo que me hicieron aquí dentro, le dije, con lágrimas que no quería mostrar. Noches enteras pensando en lo que habías hecho. Golpes, humillaciones. Todo porque no fuiste capaz de decir la verdad. Dana me miró como una niña atrapada, pero ya no me conmovía. Había cruzado una línea de la que no había retorno. El juez ordenó mi liberación condicional mientras se reabría la investigación contra ella. Salí de la cárcel con la ropa arrugada y la piel marcada por semanas de encierro. Mis padres me esperaban afuera, y cuando los abracé, sentí que recuperaba algo de humanidad. Pero la libertad no significaba paz. Las noticias habían corrido: hombre liberado tras falso arresto, la esposa bajo investigación por atropello con fuga. Mis vecinos me miraban con una mezcla de compasión y chisme. En el trabajo, me informaron que estaba suspendido hasta que el caso quedara completamente cerrado. Mientras tanto, Dana me llamaba una y otra vez. No contesté. No podía. Yo necesitaba aire. Necesitaba espacio para comprender qué hacer con los pedazos de mi vida. En terapia, cuando intenté hablar del tema, apenas pude articular palabras. Ella esperaba que yo cargara con su crimen, dije, la voz quebrada. ¿Cómo se supone que ame después de esto? La terapeuta me miró con calma. Quizá no se trata de amar ahora. Se trata de sobrevivir. El amor viene después, si viene. Tenía razón. Esa semana recibí una citación oficial. Ahora Dana era la imputada formal. No pude evitar sentir una mezcla contradictoria. Por un lado, justicia. Por el otro, la devastación de ver a la mujer que amé en el banquillo de los acusados. Lo que no sabía era que lo más difícil aún estaba por venir: enfrentarla de nuevo en el juicio, mirarla a los ojos mientras relataban lo que yo había sufrido por su silencio. Actualización 3. El juicio contra Dana comenzó 3 meses después de mi liberación. En ese tiempo yo había intentado recomponer algo de mi vida, retomé mis sesiones de terapia, estaba viviendo en casa de mis padres y trataba de recuperar la rutina de dormir sin sobresaltos. Pero nada era igual. Había noches en las que todavía despertaba sobresaltado,
con el eco de las llaves del guardia cerrando mi celda, convencido de que seguía ahí dentro. Y en cada pesadilla, el rostro de Dana aparecía, no como la mujer que amé, sino como la que me traicionó más hondo que nadie. El tribunal estaba lleno de periodistas locales. El caso se había vuelto un espectáculo. Esposo inocente arrestado por accidente cometido por su esposa. La ironía era brutal. Yo, que había sido humillado con esposas en las muñecas, ahora estaba del lado inocente de la historia. Pero no había satisfacción en eso, solo cansancio. El fiscal presentó los registros, la llamada al taller, el testimonio del mecánico, las cámaras que captaban el auto saliendo de casa esa noche y regresando con daños visibles. Después, testigos describieron cómo habían visto a una mujer con el cabello recogido conduciendo el coche en dirección al lugar del accidente. Todo coincidía con Dana. Cuando le tocó hablar, ella lloró. Dijo que había tenido miedo, que se había bloqueado, que había querido confesar pero que el pánico la paralizó. No fue maldad, fue terror, repitió una y otra vez. Yo la escuchaba con una mezcla de incredulidad y vacío. Sí, pudo haber sido miedo. ¿Pero qué hay de las semanas que me dejó pudriéndome en una celda sin decir la verdad? El juez no fue indulgente. La declaró culpable de atropello con fuga y de obstrucción a la justicia. Su condena no fue larga, pero incluía prisión domiciliaria, terapia obligatoria y suspensión de su licencia de conducir por años. Cuando escuché la sentencia, no sentí alegría ni alivio. Sentí algo parecido a una amputación, la confirmación de que lo que alguna vez tuvimos estaba muerto. Poco después inicié los trámites de divorcio. No hubo discusión, no hubo pelea. Ella firmó sin mirarme, como si aceptara el final con la misma apatía con la que había guardado silencio en el estrado. La última vez que la vi fue en la audiencia final de divorcio. Se veía frágil, con ojeras marcadas y la mirada perdida. Cuando terminó, se acercó un instante, tal vez para hablarme. Yo la detuve levantando una mano. No hay nada que decir, susurré. Ella asintió y se marchó, arrastrando consigo los restos de lo que alguna vez llamamos matrimonio. Hoy, meses después, sigo trabajando en sanar. No es fácil. La traición no se borra, y el trauma del arresto dejó cicatrices invisibles. Pero también aprendí algo. El amor no es excusa para cargar con los crímenes de otro. La confianza, una vez rota de esa manera, nunca vuelve a ser la misma. He comprendido que sobrevivir no significa olvidar, sino aprender a vivir con lo que pasó y aún así seguir adelante. No sé si algún día volveré a confiar en alguien como lo hice con Dana. Pero sí sé que no volveré a entregar mi vida entera sin tener la certeza de que la persona frente a mí sabe lo que significa cuidar y proteger, en lugar de destruir. Gracias por llegar hasta el final de este video. Cuéntanos en los comentarios si has vivido algo similar o conoces a alguien que haya tenido una experiencia parecida. También recuerda darle a like y suscribirte para más historias. Gracias.